Ya, esta familia íntima no se compone simplemente de un matrimonio, una pareja, de si yo estoy con alguien, sino que los mismos hijos son parte de un núcleo familiar. Cada uno de ustedes es parte de un núcleo familiar. Amén. Y la iglesia funciona como un núcleo familiar. Amén. Entonces, para comenzar, ¿sí? ¿Se ve? ¿Lo ven bien? Amén. Sí, ya. Para comenzar con esto, me gustaría que antes pudiéramos entender y hacernos esta pregunta, estas tres preguntas que el Señor me entregó. Dice, ¿qué entendemos por familia e intimidad? ¿Qué nosotros entendemos por eso? ¿Sabemos realmente lo que es o lo que el mundo dice que es? O establecido en la Biblia, ¿sabemos lo que significa? Entonces me gustaría preguntarle a Pedro si me puede responder qué entiende él por familia o intimidad. Bueno, intimidad es cuando yo me abro a una persona como un amigo y él le voy a contar todo lo que yo siento y él no me va a juzgar, solo me va a decir, vamos, te voy a ayudar. Familia es, por lo menos para mí, es como la fuerza de alguien para poder seguir. ¿Por qué? Porque muchas veces te pueden dejar todo el mundo, pero tu familia siempre va a estar, tus papás siempre van a estar, o la persona que esté a cargo tuyo siempre va a estar y te va a decir, vamos. Eso. Gracias. En términos muy simples, antes de poder introducir a la palabra central, es necesario hacernos esta pregunta para que entendamos lo que significa familia. ¿Ya? Lo que está pensando el mundo de lo que es la familia y cómo nosotros cristianamente y establecidos por decreto de Cristo a través de la Biblia, cómo es que debe ser la familia. Si bien, como dice Pedrito, es un grupo donde podemos confiar, un grupo donde podemos estar confiados. Pero la RAE es un diccionario, ¿ya? Diccionario menciona en términos súper simples que es un grupo de personas o una pareja que viven juntos y que hacen un lazo o una unión civil a través de un término religioso o término civil. No es más que eso, no lo definen más allá y con eso se quedan muchas veces las personas. En la intimidad menciona que proviene del latín intus, que es un equivalente a dentro, o sea, algo interno, algo interior de nosotros, algo que nosotros podemos compartir con él. Y es una zona abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que reserva para ciertos grupos de personas, para una familia, para un amigo, para alguien cercano. Esto, al ser esta la intimidad, puede ser modificable. Abstracto es algo que no tiene una forma y nosotros se la vamos dando de acuerdo a lo que pensamos que puede ser. Entonces esa intimidad puede ir cambiando en las diferentes circunstancias. Hay mucha intimidad, pero la intimidad que quiero que nos centremos en el día de hoy es la intimidad con el Señor. Amén. Que es lo principal y cómo debe ser para poder surgir y empezar a caminar como Él quiere que lo hagamos. Amén. La segunda pregunta dice, ¿qué dice la Biblia sobre la familia? ¿Ya? ¿Qué dice? Dice, el matrimonio no es simplemente un contrato social, como ya lo vimos. Dice la RAE que es simplemente un contrato social o algo religioso. Pero esto no es así, no es un contrato social entre un hombre y una mujer. Es una parte de la creación divina impuesta por Dios ante el hombre. Él lo creó determinando su estructura interna y externa. Y ordenó para ello ciertos propósitos y metas que se deben cumplir. Para que esto pueda formarse de una forma correcta. Esta debe ser formada bajo la institución que Dios creó. Amén. Podemos ir a Génesis 2. Es un pasaje muy conocido que muchas veces yo creo que hemos leído. Génesis 2 del 18 hasta el 22. Amén. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová, aquí entendemos al tiro de que Dios vio la necesidad del hombre, una vez más, está viendo una necesidad en la cual él debe actuar sobre ella. Y nos vamos a saltar al versículo 21. Y el 21 dice, entonces Jehová Dios
hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y el número 22 menciona, y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Amén. Bueno, vemos que el Señor siempre está constantemente respondiendo a nuestras necesidades. Amén. En el principio el hombre estaba solo, pero Dios vio que no era bueno que estuviera solo. Amén. Entonces le hizo una ayuda idónea para que esté fuera. Y bajo esa ayuda idónea fueron establecidos a través de Cristo. Para servir a Cristo y ser de Dios. Amén. Sí, sí. En este pasaje el Señor declara explícitamente no es bueno que el hombre esté solo. El Señor declara, da una palabra, es algo que se hace, no es algo que está suelto, que queda en el aire, sino que una declaración directamente de Dios para Adán. Dice que no es bueno que esté solo. Y esta es otra muestra explícita de lo que Dios siempre está atento y apresto a nuestras necesidades. Adán no le dijo, él no estaba constantemente repitiendo que se sentía mal, que estaba solo, sino que el Señor está viendo la necesidad en todo momento, en todo tiempo, en donde estemos. Amén. Lo digamos o no lo digamos, el Señor está ahí presente. Amén. Omnisciente, como lo dice. Así es. Una familia cristiana no es solamente una familia hecha de cristianos. Es una familia donde Cristo es el Señor y donde su palabra es la base y su código moral. Amén. ¿Cómo podemos lograr esto? A través de la Escritura, a Amén. través de una relación íntima con el Señor, con el Padre. Si Cristo es verdaderamente el Señor de una familia, su relación influirá en todas las relaciones entre los miembros. Afectará cómo gastan su dinero, su tiempo, cómo adornan su casa, cómo adornan y cómo pasan el tiempo libre hasta sus vacaciones. O sea, hemos hablado, ayer también lo nombramos durante todo el día, que las partes del cuerpo son muy importantes. Y el Señor lo menciona claramente, que cada parte de ustedes es una parte del cuerpo de Cristo y que tiene una función explícita y importante durante él. Amén. Si no estamos en Cristo, si no estamos centrados en su palabra, y no tenemos la intimidad y cómo actuar sobre ella, es muy difícil que el Señor pueda obrar como tiene que hacerlo en nuestras vidas. Es necesaria esta intimidad con el Señor para que pueda funcionar. Tiene que establecerse ese código moral que el Señor puso. Y eso lo encontramos a través de su palabra. Amén. Dice, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando la intimidad con el Señor se pierde y desobedecemos? ¿Habrá alguna consecuencia? Claramente la hay. Las decisiones son nuestras. Por cuanto nuestras decisiones traen consecuencias positivas o pueden ser consecuencias negativas. Amén. Al ser consecuencias positivas es porque estamos tomando la decisión en base a Cristo y a lo que Él quiere. Amén. Pero cuando tomamos las decisiones negativas es porque le estamos haciendo caso a nuestra concupiscencia, a nuestra carne, a nuestros deseos. Pero, como dice también su palabra, que nuestro espíritu siempre está presto a servir y a estar con el Señor, pero nuestra carne es débil y no quiere hacerlo. Y por eso es necesario tomar nuestra cruz, cargarla y exigirle a nuestra carne que debe obedecer a Cristo por sobre toda cosa. Amén. Más que todo, recordemos un poco el pasaje de Génesis, cuando habla en Génesis 3. Aquí viene ya la tentación, la caída del hombre, el engaño, la separación del hombre con Dios, cuando la serpiente viene, se escabulle y empieza a meter cizaña y empieza a trabajar en la mente. Ahí empieza a trabajar, primeramente. ¿No? Y bueno, como sabemos, todo entra por la vista. Si bien la vista es algo importante por donde cae, porque todo después es procesado por la mente y la mente lleva una acción también a ejecutar. La mente es que lleva la movilidad a todo el cuerpo, a todas las señales. Entonces, la mente es tan importante, el cerebro que haga todo esto. Entonces, la serpiente empieza a trabajar ahí y la serpiente es el enemigo, el diablo. Entonces, empieza a tratar de confundir. Dice, no, es que si vamos a comer, vamos a morir. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado de que dice, no hagas eso? O el Señor dice, no lo hagas porque no va a ser favorable para ti. Y viene alguien que te va a decir, no, pero si no va, pues está bien, tranquilo, todos lo hacen. Ah, bueno, no. Pero no, el Señor te está diciendo, no lo hagas. Amén. Y cuando el Señor te manda a no hacerlo o a hacer algo, es porque hay que hacer caso. Amén. Y para hacer caso, y nuestro espíritu tiene que estar tan vivificado y tan dispuesto, que tiene que ser a través de su palabra. Cerrar el oído hacia las otras personas y solamente prestarle atención a lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Adán y Eva fueron engañados y desobedientes ante el único mandato de prohibición de Dios. Tenían todo. Amén. Tenían todo. El Señor nos ha dado todo para poder seguirle, para poder ser feliz en Cristo. Pero aún así nosotros muchas veces estamos desobedeciendo.
porque queremos hacer lo que a nosotros nos complace, pero no lo que le complace al Señor. Así es. Tenía el huerto, un huerto completo, precioso, hermoso, el que el Señor confeccionó para ellos, pero esto quiere decir que aunque tengamos una intimidad con Dios, no fallaremos. O sea, si tengo una intimidad con Dios, ¿no voy a fallar? Error. Vamos a seguir fallando. Así es. ¿Por qué? Porque somos personas humanas, estamos corrompidos. Esa es nuestra condición de hombre. Así es. Somos seres imperfectos y corrompidos y la ira de Dios debía estar sobre nosotros. Pero gloria a Dios por Cristo, que vino a llevar toda esa carga. Amén. Todo el peso de la ley que debía caer sobre nosotros la llevó Cristo para nosotros Amén. hacernos salvos. Así es. Así es. Murió por nosotros y a través de Él cayó todo pecado. Y su plan de salvación fue para con nosotros. Estar en intimidad con Dios no te hará no fallar, pero sí te hará saber cómo actuar ante la situación. Amén. Así es. Entonces, estar en intimidad, lo repetimos, no nos va a hacer que no nos equivoquemos. Vamos a seguir equivocándonos. Pero ante esas situaciones, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vivo, que está en nosotros, nos va a decir qué hacer, cómo actuar y cómo Amén. poder llevar ciertas situaciones Así para es. llevarla a lo que Cristo quiere hacer. Amén. Adán y Eva tenían una intimidad con Dios. Y al fallar, y le fallaron, pero aún así seguían mirando a Cristo por sobre todo. No debemos avergonzarnos cuando fallamos. Como personas estamos fallando constantemente. Así es. Amén. Pero Cristo está siempre presto a escucharnos. Amén. Él no agacha la cabeza, Él no se esconde como lo hizo Adán o como lo hacemos nosotros cuando fallamos o cuando pecamos. Muchas veces podemos hablar mal del hermano o podemos mirar a alguien en menos y estamos faltando a la palabra del Señor. Y después que nos damos cuenta, en vez de ir al trono de la gracia y pedirle perdón a Dios, pedir su misericordia para nuestra vida, solamente nos escondemos o nos excusamos. Pero el Señor conoce nuestro corazón, Amén. nuestro interior Él lo conoce. Entonces, nosotros debemos entender que no debemos, si bien avergonzados podemos estar, pero no perder la conexión con el Señor. Así es. Adán, ¿qué hizo? Corrompió, perdió su intimidad con Dios, Amén. se alejó, se apartó porque vio su condición de pecado que estaba. Que en ese momento sus ojos fueron abiertos, porque antes ellos no tenían esa condición de pecado, porque para ellos todo era bueno lo que el Señor había hecho. Amén. Así Entonces es. al esconderse vieron su condición. Pero ¿qué pasó? En vez de ellos alejarse y no buscar más de Dios, ellos siguieron presto al Señor. Aún el Señor Adán donde está y no le quería responder porque estaba escondido, tenía vergüenza. Amén. Pero él aún así le respondió. Amén. Y él declaró con su boca, le dijo de lo que estaba en su interior, dijo, comimos del árbol que no debíamos hacerlo. Amén. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos pecado, eso trae libertad. Amén. Y obviamente va a traer consecuencias, como lo venía diciendo, porque si no viene de parte de Dios, son consecuencias negativas. Amén. Pero si ellos hubiesen obedecido a la palabra que el Señor hubiese dado, hubiese traído consecuencias positivas. Después de que Dios les castiga y cayera la maldición a causa de todo este pecado, porque la maldición fue que va a parir con dolor, de que se van a ser destituidos del huerto y un montón de situaciones que empezaron a marcar ese momento. Este les vio, les vistió, hizo un primer sacrificio, mató a alguien para vestir a los pecadores. O Amén. sea, desde ya del primer tiempo de Dios, directamente con el hombre, el Señor ya estaba activando la gracia y la misericordia, que después se vino a ver durante el desarrollo de la Biblia, donde Amén. menciona cómo Él fue constituyendo cada etapa para que Cristo llegara, y después Amén. llegara el Espíritu Santo y quedara sobre nosotros, que hoy lo tenemos libremente. El pecado o la falta de intimidad con Dios trae consecuencias más duras, pero debemos confiar en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído? En Cristo. Amén. En Él debemos confiar, en quién nos va a sacar, en quién nos va a librar de nuestras aflicciones. Amén. Debemos entender que la misma libertad que tenían Adán y Eva de hablar con el Padre directamente, hasta el día de hoy nosotros la tenemos. Esa libertad tan preciada, tan preciosa que ellos tenían, nosotros la tenemos hoy para poder ir directamente hacia el Padre, hablar a través del Espíritu Santo. Y tenemos el camino, que es Cristo, para poder llegar a Él. Amén. Como familia debemos practicar verdaderamente la presencia de Dios continuamente. No una religiosidad, no una parte de seguir unas reglas, sino que constantemente la presencia de Dios debe estar en nosotros, avivándose una y otra vez. Todo esto es posible cuando establecemos el orden divino de Dios.
en el hogar. Dios es un Dios de orden, no es de desorden y de autoridad. Amén. Practicar el orden de Dios en casa crea un ambiente donde Jesús está en casa. Amén. Muchos colocamos en casa también, en mi casita teníamos letrero que decía Dios está en este hogar, al salir el Señor te bendiga, muchas cosas, pero realmente no eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que Él esté ahí, Amén. explícitamente, Sí, amén. habitando en esa casa. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos esto, de que Jesús tome el control y se posicione en nuestra casa, el Espíritu Santo va a tener la libertad de poder hacer su obra, de poder enseñarnos de cómo actuar, de poder guiarnos hacia lo que Él quiere hacer Amén. y la clase de vida familiar que Dios quiere que nosotros seamos. O sea, estableciendo a Cristo en nuestras vidas, que ya lo tenemos, pero practicando su verdad, instruyéndolo en su palabra y estableciéndolo en casa. Ahí el Espíritu Santo nos va a empezar a enseñar de cómo debemos hacerlo, cómo debemos actuar, Amén. Sí. cómo el Señor quiere que lo hagamos. Ay, Me gustaría que leamos ahora el versículo central que quiero que nos centremos. Si bien esto era para explicar un poco lo que era el término de familia, pero el versículo central al que vamos a tratar es 1 de Juan 4, 18 al 20. Cuando lleguen ahí, se responde con un amén. amén. Bueno, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice, primera de Juan 4 del 18 al 20, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el 20 menciona, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, aquí habla sobre el temor, que el perfecto amor, en el amor, no existe el temor. Pero entonces preguntémonos, ¿qué produce el temor? El temor produce en términos más avanzados, que después, como estas enfermedades que van como creciendo, ya. El temor es como lo principal, pero después el temor produce un miedo. Y el miedo que hace, y estos dos factores, paralizan el cuerpo. No te dejan actuar ni tomar decisiones, tranquilo. Y cuando estamos en temor, estamos en miedo, cuando nosotros vamos a actuar y no estamos basados en la palabra del Señor, empezamos a tomar las malas decisiones. Ahí empezamos a fallar, porque el temor produce inseguridad. Te empieza a inquietar. Dice, pero el Señor te deja una salida y una respuesta en medio de esto. Cuando nosotros sentimos temor y no queremos avanzar y no queremos hacer las cosas, es porque ya el enemigo empieza a meter cizaña en la cabeza. Empieza a atemorizar y nosotros empezamos a caer. Adán, como leíamos, él se escondió, como lo estábamos hablando, se escondió cuando falló. Tuvo temor, no temor a Dios, de ese temor que habla después, que les voy a mencionar, que tenía Jesús con Dios, sino que era un temor de miedo, porque sabía la condición que se encontraba y sabía que su decisión iba a traer una consecuencia. Pipe, ¿puedes leer 2 de Timoteo 1:7, por favor? Aquí el Señor nos da la salida y la respuesta y para excusarnos, porque muchas veces somos buenos para excusarnos, pero decimos, no, es que soy muy temeroso, pero mire el Señor lo que ha puesto sobre nuestras vidas. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía es parte también de lo que produce el temor. Pero el Señor, ¿qué nos ha dado a nosotros? Nos ha dado el poder. ¿Y qué poder? No es el poder de nosotros, o el poder del mundo, o el poder de que nos menciona la gente. Es el poder mismo que Dios puso como su esencia en nuestra vida. No de cobardía, sino que su poder. Amén. Y de dominio propio. ¿Qué produce el dominio propio? ¿Cómo lo practicamos? Es cuando debemos tomar una decisión y sabemos que no nos va a ayudar, pero a la carne para nosotros es tan buena
que nosotros decimos, no lo voy a hacer a causa de Cristo. Porque uno debe aprender a dominarse a sí mismo. No es lo que uno quiere hacer, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, temor, miedo, sino más bien de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué el amor? Porque cuando una persona está bajo temor, no puede amar. Cuando una persona está bajo el temor, no puede amar. Es imposible hacerlo. Porque siempre estará con inseguridad, estará con desconfianza. El temor es un enemigo que puede destruir familias, relaciones y hasta individuos, porque impide vivir libremente la vida que Dios ha determinado para cada uno. Es un tema muy complejo que se debe trabajar y examinarse uno constantemente. El taller es de la familia, y dije que cada familia, cada uno de ustedes representa una de ellas, y debe estar tomando en cuenta esto. Y como casa central, como iglesia en general, y nosotros mismos que venimos desde afuera y estamos hoy día acá, somos de la misma familia. Somos hijos del Rey. Amén. Y debemos estar preocupados de nosotros mismos. Así es. Pero ¿qué pasa cuando tenemos temor? No podemos amar. Y trae todas estas consecuencias. El no poder vivir libremente, no poder estar tranquilo, estar con inseguridad, incertidumbre, no poder amar al otro, y empiezan a involucrarse en nuestro corazón en mucha raíz de amargura. Y cuando eso ya se empieza a instalar, después es muy difícil de que empiece a salir, porque uno tiene que trabajar más duro y más duro. Amén. Y después que eso sale, tiene que llenarlo con el Padre, con Amén. el Señor, con su palabra, debe alimentarse y ocupar ese espacio. Amén. Cuando el temor invade la vida del cristiano, le quita el poder y lo lleva a una vida común e inútil. Uno dice, pero ¿cómo el poder? Así como los superhéroes. No, no es ese poder, sino que el poder que Cristo ha puesto sobre nosotros, que es autoridad. Amén. Cuando nosotros tenemos temor, no nos sentimos con autoridad. Una persona que está llena de Cristo y tiene esa autoridad de poder ir y decir, estás mal, pero lo hace no de una forma como la haría el mundo. Viejo, estás mal. No, la hace como Cristo lo haría, con amor, Amén. con Así paciencia, es. con enseñanza sobre eso. No solo llega y lo hace. Entonces el temor quita esta autoridad. Así es, sí, Señor. Y el cristiano debe tenerla constantemente. El temor hace a una persona cobarde. Y si te deja destruir, por cualquier situación o problema. Cuando ya el temor invade completamente nuestro ser, ya cualquier situación empieza a ser muy difícil para poder llevarla nosotros mismos. Empezamos a decir, ya no puedo más, me quiero rendir, me quiero alejar, no quiero seguir adelante. Pero nosotros debemos estar confiados en Cristo, que así como en nosotros abundan las aflicciones, también abundan las puertas, las salidas que el Señor Amén. ha puesto y su gracia para poder levantarnos. Amén. Por eso es tan importante que estemos todos tan unidos, porque si bien nosotros muchas veces podemos estar solos, pero cada uno de ustedes cumple un rol importante en el que debe levantar, alentar y animar a su hermano, para que éste pueda surgir y seguir adelante en Amén. Cristo. Así es. Somos un cuerpo, somos una iglesia, Amén. y Cristo quiere que estemos formados en base a lo que Él quiere hacer, conforme a todos, Amén. no cada uno individualmente. Si cada uno individualmente tiene un plan, el Señor lo hará sí o sí. Así es. Pero como iglesia, el Señor también quiere organizar algo mucho mayor a lo que Amén. quieren hacer. Amén. Así es. Hay que tener, pero ojo, estamos hablando de un temor terrenal, de miedo, de angustia, pero solamente hay que tener un temor. Pero ¿cómo podemos tener ese temor si estamos hablando que el temor es malo? Y el temor es el temor a Jehová. Amén. Leamos Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezca. Pedrito, Proverbios 22:4. Y Nati, Malaquías 4:2. Pedrito, lea, 22:4. El Señor recompensa a los que le temen con riqueza, honra, vida si son humildes. Amén.
Nati. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Este temor es diferente. Amén. ¿Sí? Así es. Luego de leer todo esto, es importante recalcar de que Jesús mismo, Jesucristo, temía a Dios. Amén. Él lo hacía. Y debemos ser imitadores de él. Ojo, ser cristiano, según la Biblia, es seguir con mucho cuidado y atención los pasos de Jesucristo. Debemos estar haciéndolo constantemente. Voy a pedirle ayuda al Pipe de nuevo. Primera de Pedro 2, 21. Ayuda. Dice así: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Seguir a Cristo como Él lo hizo. Amén. No dice, pero es que en el tiempo antiguo era diferente. Sí, era diferente. Pero en el contexto que estamos hoy en día, así debemos seguir a Cristo. Amén. Radicales con lo que Él quería hacer, con su voluntad perfecta, que era seguir, predicar, expandir el Evangelio. Así Amén. nosotros debemos hacerlo. Amén. Salir de este lugar, como lo mencionaban, de estas cuatro paredes, como se predicó ayer también, y mostrar a otro lo que Cristo está haciendo y lo que quiere hacer en cada vida. Amén. Como sabemos, y no hay duda alguna de que Jesús amaba a Dios, la Biblia también nos muestra que también Él temía. Isaías, refiriéndose proféticamente a Jesús, dijo que Él tendría el espíritu de conocimiento y el temor a Jehová. Isaías 11:2, Pipe. Bendito Dios. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El temer a Jehová trae todos estos beneficios. Lo que Jesús tuvo, nosotros también lo podemos tener. Amén. Pero a diferencia de que Cristo fue perfecto en todo. Amén. Pero nosotros podemos y estamos aspirando a esa perfección. Así es. Aunque no se va a hacer en esta tierra, pero cuando estemos allá con Cristo, sí lo será. Será Amén. todo perfecto. Ojo, el temor no fue una carga pesada para Jesús. Este temor no era pesado, como esta carga de que teníamos miedo, de que empieza la incertidumbre y empezamos a fallar y estar constantemente en duda. Este no era ese temor. No pensemos que se refería al temor que describimos hace unos momentos atrás. De hecho, se puede mostrar como un disfrute por el temor a Jehová. Este podía disfrutar de él. Entonces, ¿cómo puede uno disfrutar del temor de alguien? En este caso, del Señor. ¿Cómo podemos disfrutar? O sea, estamos hablando de que el temor es difícil, pero ahora estamos hablando de este temor. Dice, en la Biblia, la palabra temor tiene varios matices o significados. Está el temor o el miedo físico, que afecta cuando alguien quiere hacernos daño. Por ejemplo, cuando los israelitas temían y tenían miedo a Goliat. En 1 Samuel 17, 23 al 24, cuando menciona que ellos tenían miedo del gran gigante que la acechaba. Ese es un miedo físico, un miedo que no proviene del Señor. El temor a lo desconocido, como lo que sentía Zacarías cuando se vio de frente al ángel de Jehová en el templo. Y quienes no le temen a lo desconocido muchas veces nos pasa, y nos sigue pasando, lo desconocido a veces les tenemos mucho miedo. ¿Qué va a pasar? Realmente me da miedo ir ahí, o quizás algunos le tienen miedo a la oscuridad, no sé, hay un montón de miedos que se pueden percibir durante este tiempo, pero ese no era el temor que el Señor estaba refiriendo. Sin embargo, el temor a Jehová no era como ninguno de estos. Más bien las palabras bíblicas originales para temor que se usaron en hebreo y en griego se referían a un profundo respeto, a una profunda reverencia a Dios. Ese era el temor que tenía Jehová. Ese era el temor que describe la Biblia hacia Dios. Dice que en su fundamento griego y hebreo, dice el respeto es de reverencia y de un respeto tan profundo, o sea, de interior de nosotros, de nuestra intimidad interna. Amén. Esa era la clase de temor piadoso que tenía Jesús y que hasta hoy en su palabra nos anima a cultivar. Hasta el día de hoy debemos estarlo practicando, debemos estarlo haciendo. Amén. Entonces,
La otra pregunta que menciona aquí es, ¿la fe por sí sola es suficiente? Absolutamente no, no es suficiente para nada. Bien en claro el Señor nos dice en Santiago 2:14 al 17, la fe sin obra es muerta. Amén. Es como decir, te amo, pero no lo demuestro, o sea, solo me quedo con el oír. No, yo creo que el Señor lo hará, pero no me muevo, no hago una acción para que eso lo haga. Si bien sabemos que el Señor actúa en base a su riqueza, por gracia, pero nosotros también debemos movernos a lo que el Señor quiere hacer para con nosotros. Pero no la demostramos. ¿Cómo damos testimonio de que realmente lo hacemos? Es importante hacer esto porque de ahí también nace nuestro testimonio. ¿Cómo nosotros podemos predicar si no tenemos la vivencia de haberlo hecho? Amén. Si bien viene por el oír la palabra del Señor, también viene por el hacer. Es importante que estas dos se junten. Amén. Deben ir unidas de la mano. La fe por sí sola es muerta, no sirve. Y la obra por sí sola es muerta porque por obra no nos salvamos. Hay muchas personas buenas en este mundo, pero al Señor no le importa eso. Esto debe estar alineado, debe estar juntos, tomados de la mano, en base a la fe y en base a las obras. Pero en base central, que sea en Cristo. Amén. Que no sea por nosotros, que sea Cristo el que esté en medio de eso. Bendito Dios. Cuando en Primera de Juan, el capítulo que leíamos, del 18 al 20, el versículo central que nos estamos moviendo, menciona el perfecto amor. Sabemos que es el que viene solamente de Cristo. Eso es el perfecto amor. Amén. No hay otro perfecto amor, ni el amor de pareja, ni el amor de una esposa, ni el amor de un amigo, ni el amor de un mejor amigo. No es el perfecto amor, aunque nosotros los podamos sentir así. No ese es el perfecto amor. Como seres pensantes, como seres humanos, estamos arraigados de sentimientos, llenos de sentimientos, de ira, de amor, de rencor y una infinidad de cosas. Pero el Señor es bien claro cuando dice que el corazón es muy engañoso. Cuando nosotros amamos, debemos tener cuidado si es por una euforia, un momento de sentimiento fuerte que tenemos, pasional, que decimos, oh, te amo, y es solamente por un momento. Pero eso tiene que ser una decisión, tiene que persistir, debe de decidir uno poder hacerlo y estar constantemente alimentando. Pero el amor de Cristo, al que menciona el perfecto amor, es automático, es renovable, no es algo que se va a acabar. Ese es el perfecto amor que el Señor tiene para nosotros. Y cuando se refiere acá, ¿cuál es el perfecto amor? Es porque se refiere al amor de Cristo. Amén. Dios amó tanto a este mundo, es que es increíble, Dios amó tanto que entregó a su único hijo, al que tenía, por amor a nosotros, sin conocernos, sin nosotros siendo una nación, un mundo corrompido delante de todo lo que había pasado. Él hizo un plan de salvación y mandó a su único hijo a causa de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor partió desde la cabeza, o sea, del Padre hacia su creación, y posterior se fue desarrollando hasta que Cristo vino y mostró el más grande amor visto en la tierra, poniendo a los otros y a sus necesidades, o sea, de nosotros, por encima de la que Él tenía. Cuando Él iba hacia la cruz, Él pudo haber renunciado. Amén. Desde hecho de antes, cuando estuvo con Pilato, Él pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Chao, no hago nada, sigan ustedes. No, Él sabía que la necesidad que nosotros teníamos era mucho mayor. Y aún así no escatimó nada. Y sabía el peso que le iba a caer encima, que iba a ser la muerte. Y no una muerte tranquila, porque ahora uno puede venir, disparar y murió. Pero en ese tiempo, en el contexto que Él estaba, antes de la muerte venía una tortura. Amén. Y esa tortura no era una tortura de cortarte un dedo, hacerte un corte, no era eso, sino que era latigazos, no simplemente latigazos, que tenían espinas, tenían fierros. Era algo muy, muy complejo en esa época, cómo era el desmembramiento, todo lo que se hacía para poder como martiriar a alguien antes Amén. de poder pasarlo a ejecutar. Era un proceso muy difícil. Y aún así el Señor y su perfecto amor que Él tuvo, Dios primeramente para nosotros, para mandar a su Hijo, Jesús tenía ese mismo amor con nosotros. Amén. ¿Y qué nos hace entender eso? Que su intimidad con el Señor era tan profunda que Él podía tener ese perfecto amor.
Pero Él nos está demandando hoy en día a nosotros tener ese perfecto amor. Amén. Recuerde que debemos ser como Cristo. ¿Qué cosas estamos haciendo como Cristo? Debemos examinarnos. ¿Qué estamos haciendo como Cristo lo estaba haciendo? ¿Estamos amando bien? ¿Estamos amando mal? ¿Estoy hablando de mi hermano cuando eran los fariseos que le hablaban? ¿Estoy siguiendo a Cristo o estoy siguiendo las leyes? ¿Estoy mirando a Cristo por sobre todo o estoy mirando mi condición para ponerla sobre otros? Es importante cuestionarse y preguntarse eso. Entonces entendamos que el perfecto amor, a que refiere el autor, es aquel que no mide qué es bueno o malo para mí. El Señor no escatimó nada, como ya lo decíamos. Él no midió si era bueno o malo para Él. Más bien, sino que es dar amor, atrevernos y poder compartir y implantar en nuestra vida los principios bíblicos. Para alcanzar ese amor debemos entender su palabra. Y por supuesto que el Espíritu Santo nos lo vaya a ir mostrando y nos va a ir diciendo cómo hacerlo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros debemos invitarlo a que venga a nosotros y que se active, que esté activamente en nuestra vida para nosotros ir trabajando, ir moviéndonos y poder ir ejecutando lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. ¿Cómo podemos ser perfeccionados en el amor? Como última pregunta. Importante esto, ¿cómo podemos hacerlo? Solo podemos ser perfeccionados a través de Cristo. Amén. Solo a través de Él. ¿Por medio de qué? De lo que ya muchos conocemos. Pero debemos preguntarnos, ¿lo estamos haciendo o lo estamos haciendo correcto o lo estamos haciendo mal? Por medio de oración. Si pido por mí y mis deleites, el Señor no le importa eso. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo correctamente a través de la oración? Y esto causa un efecto que es el ayuno. El ayuno también es muy importante en nuestra vida íntegra. Y no debe pasar por